Muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches. Hasta luego. No, no es cierto. Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi esposa y yo estamos muy contentos de poder estar con ustedes esta noche y poder compartir la palabra juntos con un buen cafecito, con la Biblia y meditar en estos versículos y buscar que la preciosa palabra de Dios pueda ir guiándonos en nuestra manera de vivir. Recordemos que la Biblia no es un libro religioso. La Biblia literalmente es el manual del fabricante, ¿no? Dios aquí nos dice cómo nos hizo, Dios nos dice cómo funcionamos. Y cuando estudias la palabra de Dios, no solo te da una paz y una dirección de literalmente cómo es que funcionamos, cómo es que podemos tener paz, cómo es que podemos tener propósito en nuestras vidas, cómo es que podemos tener una vida plena, y también la confianza del porvenir, ¿no? Del futuro, de lo que viene, y de la vida después de la muerte. Esa famosa pregunta que algunos se hacen, ¿no? ¿Qué hay después de la muerte? Dios te la contesta aquí y con evidencia y con testimonios aparte. Es decir, este libro maravilloso que Dios nos regaló, que es una recopilación de libros y cartas, pero todo esto desde Génesis hasta Apocalipsis es el manual del fabricante. Y no solo nos dice cómo funcionamos, también nos dice cómo nos descomponemos. Y si tenemos tantos problemas o tantos conflictos en nuestra sociedad o en nuestras propias vidas o tantas crisis, es precisamente por nuestra desconexión de Dios, por una ausencia de Dios en nuestras vidas, por una ausencia de Dios en nuestras decisiones, por una ausencia de Dios en nuestro entretenimiento inclusive, por una ausencia de Dios en nuestros matrimonios o nuestra relación con nuestros hijos o en nuestra educación a nuestros hijos. De ahí, cuando uno se desconecta de Dios, es cuando vienen muchos problemas a nuestras vidas. Así es que el meditar en la palabra de Dios y el estar estudiando la palabra de Dios nos ayuda a tener ese enfoque claro de lo que Dios quiere para nosotros, del propósito de Dios en nuestras vidas, de cómo funcionamos y también cómo Dios nos arregla cuando estamos descompuestos. Así es que es un libro maravilloso y es un tiempo maravilloso que podemos pasar estos martes y estos jueves meditando y escudriñando las Escrituras. Es que les damos la bienvenida a todos los que están ahorita ya conectados. Bienvenida también. Bienvenidos. A la que está sentada a mi lado. Pues ahora sí vamos a empezar el estudio de esta noche. Y estamos estudiando Proverbios capítulo 27. Saquen sus Biblias, su marcatextos, su pluma, su cuaderno, su café, y vamos a estudiar las Escrituras. Estamos en el capítulo 27 y vamos al versículo 12. El versículo 12 de Proverbios 27. ¿Me lo puedes leer, amor? Dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Este versículo es aplicable ahora sí que a mil cosas. A mil cosas. Es como ¿qué te diré? Estaba pensando en algún ejemplo práctico, ¿no? Que te sirve para mil cosas. Es el todo. Pues, igual este versículo. Fíjate, el principio que nos enseña la palabra de Dios y que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Recordemos que el libro de Proverbios está enfocado para instruir a nuestros hijos. Por eso le titulamos por lo general a estos martes Proverbios para la familia, porque son instrucciones hacia los hijos. Así empieza el libro de Proverbios. Escucha, hijo mío, mis palabras, mis enseñanzas. Y realmente todo el libro de Proverbios es eso, es un padre enseñando a sus hijos sabiduría. Y en este versículo dice: el avisado, el astuto, ve el mal y se esconde. Una persona inteligente, una persona astuta, ve el mal y huye, se esconde. Mas los simples, los tontos, pasan y llevan el daño. ¿Puedes leerlo en otra versión? ¿Tienes alguna otra versión por ahí? Sí.
tenía bien. La versión Reina Aventura. El avisado es aquel que tiene, pues sí que es astuto, pero también que tiene la sabiduría de Dios, ¿no? O sea, que sabe cómo utilizar la escritura, ¿no? Ajá. Vamos a buscar otras versiones también. Acá. ¿Cuál vas a buscar tú, amor? ¿Qué será la de lenguaje actual? Ese no te gusta mucho. Sí, pues, está bien. Espérame, estaba bien. Yo tengo la NBI. Y la NBI dice: el prudente ve el peligro y busca refugio, y el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Y acá en el 12, en esta traducción dice: prever el peligro y evitarlo es actuar con inteligencia. Hay que ser muy tonto. Hay que ser muy tonto. Hay que ser muy tonto para no preverlo ni evitarlo. Y tú dices, bueno, ya entendí, y ahora aplícalo a tu vida. Proverbios 22, versículo 3 dice lo mismo. Proverbios 22, versículo 3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Es exactamente igual. Ahora, ¿qué aplicación tiene para nuestras vidas? Es muy clara esta aplicación. ¿Qué es el mal? Para empezar, tenemos que ver por ahí. Tú y yo no podemos aplicar ese versículo si no tenemos ese discernimiento del bien y el mal. Muchas veces, como dice la palabra de Dios, muchas veces a lo malo le llamamos bueno y nos dejamos ir, literalmente como en tobogán, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa? Que sufrimos las consecuencias, o a veces ni siquiera nos damos cuenta. Porque como no entendemos qué es lo bueno y qué es lo malo, porque no conocemos a Dios, porque no conocemos la instrucción de Dios, la palabra de Dios, no tenemos un parámetro. Si tú y yo o este mundo quitara la Biblia, que es lo que intentan, este mundo lo que intenta es borrar la Biblia del mapa, ¿no? Pero si quitas la Biblia de tu vida, dime en qué te basas para decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando quitas la Biblia y la palabra de Dios y quitas a Dios de un debate, no hay forma de defender qué es bueno y qué es malo. Dios y su palabra ponen el fundamento de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Pero cuando quitas a Dios y su palabra, dime qué es malo y dime qué es bueno. No, es malo que el hombre use faldas. Bueno, pues en Escocia los hombres, no usan falda todos los días, pero digamos que es parte de su cultura, ¿no? Sí, de su vestimenta tradicional. Ajá, ¿no? los griegos, por ejemplo, usaban faldas, usaban túnicas. O sea, entonces dices, es cultural. Y cuando empiezas a ver, no, es que usar el pelo largo, ¿no? O X tema, vamos a hablar actualmente. Actualmente, por ejemplo, el aborto. ¿Qué es bueno y qué es malo? Recordemos que ya quitamos a Dios y quitamos a la Biblia. Por lo tanto, ¿cómo podemos determinar si es bueno o es malo el aborto? Y ahí es el tema de discusión y el tema de polémica. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento. Porque no hay una base para decir es bueno y es malo. No, es asesinato. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero sin embargo, vienen otros y empiezan a justificar el asesinato. Y otros, no, es que solo son células y no sufren. Y empieza un debate y un debate. El tener relaciones sexuales sin estar casados. Otro debate. No, pues ¿qué tiene si es amor? No, pero hay que estar casados. No, pero eso es algo que impuso la sociedad. Y empieza el debate. Y cada quien determina para sí mismo qué es lo bueno y qué es lo malo. La gran diferencia es cuando Dios entra en juego. Cuando Dios y su palabra entran en nuestra vida y entran en nuestra sociedad. Entonces Dios pone un fundamento firme. Y Dios determina qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Y adivina qué? Cuando Dios determina qué es lo bueno y qué es lo malo, las cosas sí funcionan. Las familias sí funcionan.
Tu vida personal sí funciona. La palabra depresión, ansiedad, soledad, pleitos, iras, contiendas, divisiones, todo eso se va esfumando, diluyendo, Ujú. mientras más nos apegamos a la palabra de Dios y vivimos la palabra de Dios. No significa que seamos perfectos. Por supuesto, como seres humanos vamos a seguir fallando. La gran diferencia la hace Dios en nuestras vidas. Entonces, debemos de partir de esto. Cuando decimos esto es malo o esto es bueno, porque aquí dice que el astuto, el avisado, ve el mal y se aparta, se esconde, huye de él. Es alguien que es astuto. La pregunta es, ¿qué es lo malo? Ay, lo malo es el peligro. Bueno, un ejemplo muy práctico. Si ves que están unos cuates asaltando en la esquina y dándose de balazos, sería muy tonto ir hacia allá. Lo ves a lo lejos y ¿qué es lo que hace la gente? Huye y se va para el lado contrario. Estamos de acuerdo, es algo súper lógico. Si ha habido peligro, balacera en algún lugar, no vas hacia esa balacera. Lo que haces es te vas para el lado contrario, huyes del peligro. Ahora déjame decirte algo. Esa balacera puede ser lo que Dios le llama pecado y el hombre no lo ubica como pecado, como algo malo. Y entonces el hombre tonto, el hombre necio, que no quiere conocer y no quiere y se rebela contra la ley y los mandatos de Dios, va y se deja ir precisamente contra lo malo, contra lo que Dios le llama pecado, y entonces sufre las consecuencias, como dice aquí, reciben el daño. Y como de repente podríamos pensar, ¿no? En la naturaleza caída, ¿no? No es valiente el que hace eso, ¿no? El que se acerca a lo que es malo, a lo que de estas frases que luego dicen que puedes estar en el fuego y no quemarte, y cosas por el estilo, que tiene de malo. Y eso a los ojos de los demás, ay, pues es que es una persona pues valiente, ¿no? Podría pensarse, pero la palabra de Dios nos habla de que es simple, o sea, y simple quiere decir tonto, ¿no? Cuando ven el mal y corren hacia él, o sea, en lugar de alejarse, no, corren hacia él por lo que sea, ¿no? Por quedar bien o por eso es muy importante que nosotros compartamos también este proverbio a nuestros hijos y nosotros oremos con esta palabra de Dios por nuestros hijos, ¿no? Fíjate algo, perdón, no, sigue. No, continúa. No, por favor. Ay, no, discúlpeme, usted la interrumpí. No. Dime, te continúa. No, ¿Qué a nuestros hijos? A nuestros hijos sería muy... Utilizar la palabra de Dios para orar es esto, ¿no? O sea, decir, Señor, si tú ves a alguno de tus hijos o tú mismo, ¿no? Que es astuto, que es avisado, que Dios le ha dado sabiduría, tiene discernimiento entre el bien y el mal, y tú notas que se aparta, que toma la decisión de apartarse, es pues agradecer, ¿no? Pero orar por los chicos, por grupos que puedan conocer o amigos, ¿no? Que tú ves que hacen esto y orar y pedirle al Señor que les dé la sabiduría, que les dé entendimiento, revelación de su palabra. Yo constantemente digo esto porque la verdad es entendimiento y revelación, porque la verdad es que es tanta la sabiduría que Dios pone dentro de estas letras que a veces nos vamos de filo y no nos paramos a comprender como este versículo, ¿no? Entonces mi oración sería que el Señor a mí como mamá me ayude a poder apoyar a mis hijos, a que tengan esa sabiduría, ¿no? Que ellos vean el mal y que si lo ven porque están en el mundo, ellos decidan apartarse, esconderse, que en ellos no tengan que no sean simples, que entonces ellos se atrevan a pasar, a tocar, a probar, lo que sea, y entonces van a recibir el daño, porque eso es una realidad. Los que pasan por ser simples, por no tener sabiduría, por no acercarse a la palabra de Dios, y nosotros como papás, por no acercar a nuestros hijos a la palabra de Dios, por endosar una responsabilidad que el Señor nos da de instruirlos y guiarlos en su palabra,
para que sea moldeado su carácter, para que puedan andar en este mundo, para fortalecerlos. Entonces, pues nosotros mismos estamos generando chicos, pues, que son, pues, tontos, ¿no? Y qué importante lo que dice mi esposa en ese sentido. ¿Cómo vas a enseñarle a tus hijos lo que es bueno y lo que es malo? En base a tus propios preceptos, en base a tu propia cultura, que a final de cuentas sigue siendo debatible, o en base a lo que Dios establece en su palabra. Muchos papás, por ignorar a Dios y por rebelarse contra Dios, empujan a sus propios hijos a vivir de una manera completamente apartada de Dios. Casos súper tristes que me tocaron a mí como profesor, de una mamá que estaba divorciada y tiene una hija en preparatoria, tenía una hija en preparatoria en ese entonces, y la mamá, como estaba divorciada, ya tenía su propio novio y tenía sus propios planes con su propio novio, y la hija de prepa a veces como que le estorbaba, ¿no?, para sus parrandas con su novio. Entonces lo que hacía esta mamá era comprarle ropa muy provocativa a su hija, le patrocinaba todas las parrandas y fiestas posibles para que su hija se fuera y ella se fuera de parranda con su novio, porque la mamá también se vestía provocativa. Y por otro lado, la mamá le patrocinaba a la hija viajes con su propio novio, a una chavita de prepa, para ella irse con su propio novio a otro lado. Las cosas acabaron feas, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque no, en vez de conocer qué es lo bueno y qué es lo malo conforme a lo que Dios enseña, empezamos a vivir nuestras propias leyes, nuestras propias normas, y siempre el fruto, siempre el producto que va a salir de vivir a nuestra manera va a ser soledad, vacío, depresión, ansiedad, peligro, embarazos no deseados, enfermedades venéreas, adicciones, dependencia de pastillas para poder dormir o tener paz o buscar paz, una adicción a las fiestas y estar reunida para evitar la soledad. Entonces realmente es de mal en peor. Tristemente vivimos una generación que cada vez está más difícil, que le da la espalda a lo que Dios enseña. Entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Pero cuando vienes a Dios y empiezas a conocer lo que Dios enseña, lo que Dios manda, entonces sabes que tu vida es transformada, tu familia es transformada, tu matrimonio es transformado. Este lunes platiqué con los varones, con el grupo de hombres de la iglesia, en el estudio que tenemos, un pasaje muy padre del libro de Nehemías, pero muy confrontante también, porque los enemigos de Israel y los enemigos de la obra de Dios, Sanballat, Tobías, Gesem el árabe, le dicen a Nehemías, que estaba trabajando en la obra de Dios, le dijeron: ven, vamos a vernos en algún punto, etcétera. Y Nehemías contesta algo padrísimo, dice: no, porque si voy a ustedes voy a cesar la obra que Dios me ha encargado de hacer. No me puedo distraer. Tengo que permanecer haciendo lo que Dios me manda y no me voy a distraer. Pero hablaba de esas invitaciones y hacía énfasis en esas invitaciones que literalmente Satanás te hace. ¿Para qué? Para distraerte y para que caigas en sus redes. Y esas invitaciones pueden ser mil cosas. Que el día de hoy mucha gente dice que tiene de malo. Por ejemplo, una invitación por Facebook de una amiguita, de una compañera, de un amiguito, de un compañero, a escondidas de tu esposo o a escondidas de tu esposa, y te empiezas a mensajear con ella o con él. Todo lo que hagas a escondidas de tu esposa o de tu esposo, ya de antemano no va a ser bendecido ni dirigido por Dios, al contrario, sino es el taller de Satanás para destruir tu familia. Tú aceptas ese tipo de cosas y por lo general, ¿qué es lo que este mundo enseña? ¿Qué tiene de malo? Oye,
respeta mi privacidad, no es lo que algunos que ignoran las escrituras, que ignoran y que no conocen a Dios. Si tú no conoces a Dios, es muy fácil que digas, respeta mi privacidad, porque esta es mi área privada, ¿no? No puedes agarrar mi celular porque es mi privacidad. Eso es ignorar a Dios. Y no tener una relación con Dios y no conocer a Dios. Porque cuando conoces a Dios, te das cuenta que desde Génesis Dios dice que en el matrimonio somos uno. Y si somos uno, mi esposa tiene todo acceso a mi celular. Tiene todo acceso total a mis redes sociales. Al contrario, qué padre que ella pueda revisarlas y pueda ayudarme a contestar mensajes. Pero este mundo te enseña todo lo contrario. Este mundo te enseña a ocultar. Este mundo te enseña, y el pecado te enseña a ocultar. Anda en la oscuridad. A andar en oscuridad. A que no agarres mi celular. No te metas a mi Facebook, no te metas a mis mensajes. ¿Y tú qué? Respeta mi privacidad. No, espérate. No conoces a Dios de plano. Porque si conocieras a Dios te darías cuenta literalmente de que somos una sola carne. Por lo tanto, no hay secretos. Por lo tanto, tanto yo tengo acceso total a ella y a todo su celular y sus redes y todo, como ella tiene todo acceso total a mí. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque este mundo apartado de Dios dice que tiene de malo. No tiene nada de malo. Y esto destruye familias. Y tienes a Satanás metido en tus redes sociales y tú dices, ¿qué tiene de malo? ¿No? Sí, eso es lo complicado a veces, ¿no? Que a veces son tan sutiles, ¿no? Cuando ya uno se empieza a conformar a este mundo y se empieza a moldar este mundo porque no estás renovando continuamente tu mente con la palabra de Dios, confrontando nuestro propio pecado delante de Dios, pues es como, ay, no pasa nada, o sea, como si te llevara la marea, yo creo, ¿no? Pero algo bueno es observar, ¿no? Y poder determinar que el avisado ve el mal y se esconde. Y más los simples pasan y reciben el daño, o sea, no hay cómo se libren o nos libremos cuando estamos en nuestra tontería, ¿verdad? Acercándonos a lo que está mal, o lo peor aún que ni te das cuenta, ¿no? Y una cosa es que no conozcas, pero también dice la palabra de Dios que pone su palabra en nuestros corazones, ¿no? Y que realmente uno sabe cuando está haciendo mal, incluso cuando antes de que yo conociera a Dios, conociera de la palabra de Dios a través conociera a Cristo a través de su palabra, pues yo de repente decisiones que iba a tomar yo sentía que estaban mal, o cosas que yo decía, pues esto como que no está muy correcto, pero pues todo el mundo lo hace, pero a ver, ¿que lo haré o no lo haré? Ay no, pero Ana, cosas así, pero sí sentías como pues como que eso no está muy bien, ¿no? O no sé, o sea, uno se da cuenta. Lo malo es cuando ya tomas malas decisiones y malas, pues te vas endureciendo, ¿no? Y qué triste sería que ya no tuvieras ese discernimiento. Y la oración es que obtengamos ese discernimiento para ver lo que Dios le llama malo, ¿no? ¿Y cómo vas a tener ese discernimiento si no lees la Biblia? Si no lees la Biblia. ¿Cómo le vas a tener ese discernimiento si no le enseñas a tus hijos también la palabra de Dios? ¿Cómo le vas a tener ese discernimiento de saber qué es lo bueno y qué es lo malo? Porque este mundo a lo malo le llama bueno. Tener relaciones sexuales sin estar casados, ¿qué tiene? Es amor. Y no, perdóname, Dios claramente dice en su palabra que es pecado. Hazle como quieras. Y además te conviene, hijo. Te conviene obedecer a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque el sexo fuera del matrimonio o antes del matrimonio, haz una lista y te vas a encontrar que hay adulterio, embarazos no deseados, enfermedades, dependencia sexual, depresión, ansiedad, una esclavitud en una relación, codependencia, y N cantidad de divorcios, enfermedades venéreas, como ya dije. O sea, es una lista que dices, pero dime qué problemas hay cuando el sexo es dentro del matrimonio. ¿Sabes qué? Es una bendición. El placer dentro del matrimonio es una bendición. Otra, ¿sabes qué? ¿Qué tiene de malo que yo tenga mis amigos y tú tus amigas? Estas son mis amigos y estos son mis amigas. Y tú no te metas, ¿no? Pues no, perdóname, el día que te casaste con tu esposa, ya no son mis amigos y tus amigas. Las amigas que no son amigas de mi esposa no son mis amigas. Yo como hombre no puedo tener amigas que no sean amigas de mi esposa.
Y mi esposa no puede tener amigos que no sean mis amigos. Y si yo tengo una amiga, aunque nos hayan cambiado juntos los pañales y seamos muy, muy amigos desde primaria y todo, pero no es amiga de mi esposa, pues bye bye. ¿Por qué? Porque yo soy una sola carne con mi esposa. Pero este mundo te dice, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo. No tiene nada de malo que defiendas tus derechos. No tiene nada de malo que te ames a ti mismo. No tiene nada de malo que tengas tu propia privacidad y que te respeten tu privacidad. Y eso es Satanás, porque literalmente Dios lo que dice, somos una sola carne. Y dice en Génesis capítulo 2 que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Y eso habla de intimidad, habla de que no había nada que esconderse el uno del otro y no había nada de qué avergonzarse. Mi esposa lo sabe todo de mí, yo de ella, y constantemente tenemos acceso total a todo. ¿Y sabes qué? No son mis amigos y tus amigos. No es así. No es de que mi privacidad y tu privacidad, pero este mundo te vende todo lo contrario. Por lo tanto, debemos de partir de este proverbio, entender qué es lo bueno y qué es lo malo, porque dice que el que es sabio ve el mal y se aparta y huye. ¿Sabes qué? Si me llega una invitación por Facebook, por decir algo, ¿no? Que me digan ruco, los que son de Instagram ya, porque es la nueva generación, o TikTok, o no sé, pues sí, todavía uso Facebook. A mi edad ya. Y ¿sabes qué? Si me llega una invitación de X persona, y si es una mujer y todo, pues espérate, antes que nada, yo no voy a tener amistades, ni voy a estar aceptando, ni mandándome mensajitos con personas que mi esposa no pueda ver. Sería ridículo, sería Satanás obrando. Tampoco voy a aceptar invitaciones de mis cuates a la parranda para darle la espalda literalmente a mi esposa o a mis hijos. Y el día de hoy a lo malo le llamas ¿qué tiene de malo? Un amigo que se llama Roger, el lunes platicando en el grupo de hombres, él me contó algo súper triste. Me contó que en un colegio de aquí de Cuernavaca, el jueves pasado, si no me equivoco, una chiquita de secundaria se suicidó. Y por supuesto, pues hubo una junta de todos los padres de familia, estaban deshechos todos. Y estaban haciendo el plan de trabajo, supuestamente la institución educativa, para tratar de evitar este tipo de problemas de suicidio entre los jóvenes. Esta chavita, al parecer, traía problemas de ansiedad y en vez de enseñarle su valor y su identidad en su creador, el amor tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros, pues no, a que tome terapias, que tome medicamentos para que se relaje. Acabó suicidándose con sus propios medicamentos. ¿Y sabes qué fue lo que mi amigo les dijo ahí en la escuela? Les dijo, es ridículo que en la cárcel acepten que se lleven Biblias y en las escuelas se prohíbe que metan Biblias. Estamos al revés, dice mi querido Roger. Estamos al revés en nuestra sociedad. Porque si a las escuelas llevaran Biblias, ¿sabes qué? No acabarían en la cárcel, número uno. Y no habría suicidios, porque Dios te da el valor. Porque Dios te enseña quién eres. Porque Dios te enseña el valor que tienes para Él y tu identidad en Él. El problema es que queremos resolver los problemas a la manera del hombre y ya las noticias, las estadísticas no mienten. A la manera del hombre no hay solución. No hay solución. La solución se llama Jesucristo. La solución se llama Dios y su preciosa palabra y su bello espíritu guiando la vida de cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué? Tanto mi esposa como yo somos testimonio de que Dios nos arrancó antes de conocer de Cristo. Estábamos en una depresión impresionante, pero en Cristo Jesús borró de nuestro diccionario la palabra depresión, ansiedad. Cristo Jesús vino a traer libertad a los cautivos. Entonces, si queremos jugar con el tema de qué es lo bueno y qué es lo malo, te vas a perder. Te vas a perder.
Pero cuando dejas que Dios y su preciosa palabra sea el fundamento, entonces si construyes tu vida y tu familia sobre el fundamento de las Escrituras y dejas que Dios y su palabra te digan qué es lo bueno y qué es lo malo, creces sano. Tu familia está sana, no perfecta. Vas a seguir teniendo broncas, pero es sana. ¿Por qué? Porque se van a resolver los problemas y las necesidades a la manera de Dios. Y adivina qué, tienes una familia unida y una familia sana. ¿Por qué? Porque Dios es el fundamento. Amigos, querida familia, lo mejor que te puedo enseñar es: deja que Dios sea el cimiento de tu vida, que su palabra sea el fundamento de tu vida, que te dicte qué es lo bueno y qué es lo malo, no la sociedad. Esta sociedad te va a decir que tiene de malo las relaciones sexuales sin estar casados, que tiene de malo que respeten tu privacidad, que tiene de malo que tú reclames tus derechos, que tiene de malo el aborto, que tiene de malo que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con perros, y ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? Y las tinieblas siguen avanzando mientras muchos se quedan callados. Amada familia, amigos, cree y confía en la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios, créele a la palabra de Dios y que sea el fundamento en tu vida. Y obedece este principio que Dios te enseña. El astuto, el inteligente, ve el mal conforme a lo que Dios dice que es mal y se aleja y se esconde. No es como aquel tonto que se deja ir como en tobogán. Dice más, el tonto, el simple pasan y se llevan el daño. Para los hombres, por ejemplo, hay un capítulo que nos enseña bastante y describe esto en el área sexual, por ejemplo, y es Proverbios capítulo 7. En Proverbios capítulo 7, ahí ves a uno que es literalmente un tonto cuando acepta la invitación de una mujer casada para tener intimidad en su casa. Y es una vergüenza. Y dice, lo jaló al Seol. Ha casado su preciosa alma y lo lleva a la muerte. Tú en tu vida vas a tener muchas invitaciones de amigas, de amigos, de fiestas, de personas por las redes sociales, de mensajitos, aún de negocios que son chuecos. Vas a tener muchas tentaciones, vas a tener muchos peligros y tienes que tener súper claro qué es lo malo y qué es lo bueno. Y cuando tienes claro qué es lo malo, serías muy tonto en acercarte a esa balacera que está dentro del elevador. No te metas a ese elevador. Huye de ahí. Huye. No vayas hacia el mal, ¿no? Amistades. Ay, es que es mi amiga. Ay, es que es mi amigo. Nel, hijo, no puedes ser un amigo, una amiga, alguien que te aleja de Dios y que literalmente jala tu alma y te lleva a la carne y a deleitarte en tu cochina carne, a revolcarte en ese lodo que después no hay nada que sacie ese vacío que traes dentro. Ay, es que me siento bien cansado, bien cansada. Sí, una mala conciencia pesa mucho. Y Cristo Jesús vino a darnos vida, y vida en abundancia, y vida en libertad. Si andas agobiado o agobiada, pregúntate si no es por la conciencia que vienes cargando. El arrepentimiento es un regalo que Dios da. Pero también la convicción de lo que es bueno y lo que es malo. Y decir, esto Nel, esto no. No te juegues al valiente. No le juegues al valiente. No confíes en tu fortaleza. Es mejor huir, como dice aquí. Escóndete. Huye del mal. Y no seas tonto de dejarte ir por tu carne, ¿no? Sí, sí.
Dices, uy, deberías de dar pláticas motivacionales. Pues es motivacional esto, porque realmente No, es como... Me conecté para que me regañara este vato. No, pues eso es que nos motiva, o sea, nos motiva a seguir a nuestro Señor, ¿no? Nos motiva a buscar esa santidad, que finalmente el Señor ya cuando venimos a su conocimiento nos aparta para Él, y a buscar el serle agradable. Y a lo mejor quien no le conoce aún y puede estar viendo o diciendo de qué están hablando, ¿no? O sea, finalmente cuando lo vives es como no dejarlo en palabras, ¿no? De, ay, eso dicen, pero no sé. Pero es como pedirle al Señor esto de que nos ayude a ser prudentes, a anticipar el peligro, a tomar esas precauciones, ¿no? Que nos haga pues ver de una manera rápida, porque traemos, como bien decías, es para la familia, ¿no? Entonces estamos hablando de estos consejos que podemos llevar para nuestros hijos, educarlos, porque somos muy prontos para juzgar o para estar viendo lo que está haciendo más y que está mal, ¿no? Pero también, más allá de eso, es también modelar y mostrar de qué manera nosotros estamos siendo sabios, o estamos siendo avisados, o estamos viendo el mal y nos estamos alejando, o realmente estamos, pues, lo peor sería que no lo viéramos y que pensáramos que, pues, ¿qué tiene? O sea, no veo eso que tú ves. Entonces ahí sí es como orar para que el Señor siga limpiando nuestra mente, nuestro corazón y renovando ese entendimiento. ¿No? Aquí estaban escribiendo Miriam Águila, bendiciones pastores, un abrazo, qué bueno que estás conectada, Miriam. América Juárez, buenas noches, bendiciones, un abrazote. Efra, saludos y buenas noches, familia Jaimes. Ocaña, un abrazote. Mira, mi querido Jesús y Débora, les mando un fuerte abrazo, amigos. El pastor Jesús, buenas noches, amigos, bendiciones. Dice, así es, mi amigo, el mundo está al revés. Así es, mi querido Jesús. Qué gusto que están conectados. Te mando un fuerte abrazo, pastor. Efra dice, Satanás sabe qué hacer y cómo entrar en los hogares. Y muchas veces no estamos con la palabra y fortalecidos en la fe. Así que hay que tomar la Biblia y fortalecernos en la palabra. Bendiciones a todos. Así es, mi querido Efra. Así es, hijo. Pero por eso estamos aquí, ¿no? Por eso estamos aquí. Realmente nadie nacemos conociendo la Biblia. Pero es la verdad también un tiempo de decir, yo quiero conocer. De apartarte, porque bien ahorita muchos de ustedes podrían estar en Netflix. Muchos de ustedes podrían estar ya acostados o dormidos o cenando, ¿no? O invitándonos unos tacos al pastor, ¿no? Realmente podríamos estar haciendo cualquiera de nosotros otra cosa. Sí, en otro tiempo, ¿qué harías? ¿No? Llegas del trabajo, tal vez, prendes la televisión. Prendes la tele, te pones a contestar mensajes, etcétera. Pero sí, ¿sabes qué? Tú y yo decidimos apartar este tiempo para buscar a Dios y su palabra. Y eso es algo que hay esperanza en nuestras vidas. Sí, es obligarnos, ¿no? Obligarnos a ir hacia lo bueno, a luchar contra nuestra propia carne, a querer a lo mejor decir, no, ya tengo sueño, me voy a acostar, o ya veo otra cosa, ¿no? Sino realmente alimentar nuestra mente constantemente, porque la verdad es que el Señor nos conoce, el Señor sabe que pues de repente fallamos, ¿no? Pero también sabe que cuando nosotros ponemos de nuestra voluntad para poderle conocer, Él nos da esa sabiduría que necesitamos, y podemos entonces nosotros pues caminar con paso firme de su mano, sabiendo que Él es el que nos guía, que es el que abre el camino delante de nosotros, ¿no? Que no va a estar fácil, eso ya nos queda muy claro y lo sabemos después de algunas décadas de edad, pero sí con mucho gozo, sabiendo que vamos de paso, que sea, como decíamos hace rato, ¿no? Sea la circunstancia por la cual estás viviendo en este momento, ten por seguro que no es para siempre. Es temporal, todo es temporal. Pero cuando nosotros tomamos una decisión donde nos apartamos del mal, nos damos cuenta que hay bendición. Y cuando nos arrepentimos también, porque si nosotros vamos y confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona, nos limpia, nos ayuda a ser unas personas diferentes, donde realmente podemos
sentirnos con alegría, con gozo, a pesar de que las circunstancias están fatales a veces, y pues sabemos que nuestro gozo es el Señor, y que el Señor no nos abandona, y que es el gran yo soy, y es el que nos levanta, nos anima, nos sostiene. Él es nuestra fortaleza en la debilidad, ¿no? Entonces eso nos anima día a día, y hay que estar continuamente pensando y haciendo que nuestra mente vaya hacia la mente de Cristo, ¿no? Pues vamos a dejarle aquí. Vimos un versículo, pero creo que fue un versículo bastante importante que entendamos que el pilar de todo es qué es el bien y qué es el mal, ¿no? Debemos de entender qué es el bien y qué es el mal, conforme a lo que Dios establece en su palabra. En Segunda de Crónicas vemos muchos ejemplos, ¿no? El capítulo 26, 27, 28, 29, el 30, el 31. Vemos literalmente la historia en el libro de Crónicas de los reyes. Y hay una frase que se repite por lo general siempre al inicio del capítulo. E hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, o e hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y esa frase se me quedó súper grabada, porque si tú lees el libro de Crónicas, te vas a dar cuenta que cuando decía e hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, el pueblo era bendecido, todo el pueblo. Pero cuando dice e hizo lo malo delante de los ojos de Dios, se veía como Dios los abandonaba y venía tinieblas y problemas y guerras al pueblo. Pasa lo mismo en nuestros hogares y en nuestras vidas. Si buscamos hacer la voluntad de Dios, sin importar lo que el hombre diga, porque los hombres se podrán poner de acuerdo y decir esto es bueno, cuando Dios le llama pecado. Aunque millones y millones se pongan de acuerdo y digo, esto es un orgullo. Pero si Dios le llama pecado, no importa lo que el hombre diga. Porque al final de cuentas todos vamos a estar delante del trono del Señor un día. Todos vamos a morir. No somos eternos aquí en la tierra. Todos vamos a morir un día. Este cuerpo va a morir y Dios nos va a llevar a su presencia. Ya sea para resurrección, para vida eterna, o para condenación eterna, como dice Hebreos capítulo 9. Pero ¿sabes qué? Todos vamos a comparecer delante de Dios, todos, y no vamos a ser juzgados conforme a las leyes humanas, no vamos a ser juzgados conforme a las leyes que se pusieron de acuerdo en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Nel, todos, lo que nos va a salvar o condenar va a ser qué lugar ocupó Cristo en nuestras vidas y la ley de Dios en nuestras vidas. Así es que debemos de entender literalmente, cuando Dios dice esto es malo, créemelo, te conviene, es malo, aléjate, es tonto ir hacia ahí. Y cuando Dios dice que esto es bueno, te conviene y créelo, y hay bendición. En Deuteronomio capítulo 30, también Dios dice, pongo delante de ti el bien y el mal. Elige el bien para que te vaya bien, para que haya bendición. Por eso es importante que dejemos que sea Dios el que determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Y cuando dejas que Dios en tu vida mande, gobierne, que no sea un invitado Cristo en tu vida, invítalo a tu corazón, Nel. No es un invitado. O Cristo es el Señor de tu vida, o Cristo no es nadie en tu vida. No es un invitado. Cristo no es un invitado de nadie. Él debe de ser el Señor de nuestras vidas. Y cuando Cristo es el Señor de mi vida, Él determina qué es lo bueno y qué es lo malo, no yo. Y si Él es el Señor de mi vida y Él dice, esto es malo, es malo. Y adivina qué, confío en que si Dios dice esto no, es porque Él me ama, Él no se equivoca y Él sabe lo que es mejor para mí. Y yo confío y yo obedezco porque Él es mi Señor. Un invitado a tu vida o a tu casa no tiene autoridad para abrir tus cajones. Un invitado no tiene autoridad para ordenarte. Pero si es el Señor de tu vida,
Él tiene toda autoridad. Sí, sí. Si es el dueño, Él puede entrar a donde Él quiera. Puede hacer lo que le mande y nosotros, sí, Señor. Sí, o sea, si es nuestro Señor, si es a quien nosotros rendimos cuentas, ¿verdad? Puedes entrar a donde tú quieras y vas a encontrar las cosas como están. Tal vez no te da tiempo de arreglarlas, ¿no? Entonces ahorita estamos en este periodo donde podemos arreglar nuestra relación con Dios, ¿no? Así es que, queridos amigos y familia, nos conviene que Él sea el Señor, que Él sea el que determina qué es lo bueno y qué es lo malo, para que entonces la segunda parte de este versículo podamos vivirla. Aquel que es astuto ve lo malo y se aleja y se aparta, pero el tonto se deja ir como en tobogán y vive las consecuencias. Y recibe el daño. Eso no. Se lo porque lleva. La perrita, que te voy a decir algo, está bien dormida. Le encanta a nuestra perrita estar dormida así abajo de nosotros. Le damos las gracias a Petín, que nos la cansó para que podamos estar tranquilos compartiendo la palabra. Pues vamos a terminar con una oración. Les agradecemos a todos ustedes que hayan estado esta noche con nosotros. Dice Mónica Solís: bendiciones, familia. La palabra de Dios es el mejor consejo y obedecerlo es un regalo para nosotros mismos. Así es, mi querida Moni. Efra, estamos tomando café, pastor. Eso es todo. Y recordando su taza del domingo. Órale, ¿verdad que estaba padrísima, hijo? Que se escondía detrás de la taza. Alcanza a escuchar. Que me escondía detrás de la taza. Y mi taza es la onda. Muchas gracias, mi querida Patti. Esa taza. No, y aparte, aquí en la cámara se ve así como gigante. Sí, sí, de plan. Pero sí, mi querido Efra, qué bueno que están echando su cafecito. ¿Ya ves, papá? Estamos echando cafecito. Mientras estamos estudiando la palabra. Qué padre es eso, sí. Me encanta. Pues bueno, vamos a terminar con una oración, querida familia. ¿Puedes orar, amor? Sí. Ya para despedirnos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, Señor, de nuestro amado Jesucristo, nuestro Señor, y a quien nosotros rendimos nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque en tu misericordia nos provees de salvación a través del sacrificio de nuestro amado Señor Jesús. Y Señor, yo te quiero suplicar que nos ayudes a ser esas personas prudentes, que anticipemos el peligro y que tomemos las precauciones que vienen de tu palabra, que nosotros nos alejemos, que seamos astutos, sabios. Danos la sabiduría, Señor. Te pedimos que nos des la sabiduría para poder hacer tu voluntad en la vida que tú nos has dado, en el propósito que tú nos has dado, que no estemos deteniendo ese propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, para el cual tú nos has enviado y para el cual tenemos el día de hoy aliento de vida, Señor. Ayúdanos a no ser esos simples que ni siquiera veamos dónde está el mal y entonces suframos las consecuencias y el daño. Y no solo nosotros, sino las personas que nos rodean. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser papás responsables, maduros en tu palabra, Señor. Que cuando haya algún vestigio, ¿verdad?, de inmadurez, podamos identificarla, entregarla a ti, pedirte perdón, Señor. Y que tú nos ayudes a crecer en conocimiento, en sabiduría de tu palabra, pero sobre todo en amor. Derrama de tu Espíritu Santo sobre cada familia que está en este momento conectada, Señor. Que podamos tener ese fruto que es paciencia, paz, benignidad, fe, bondad, mansedumbre. Que podamos ser llamados hijos tuyos no porque tengamos que estar diciéndolo, sino porque podamos dar testimonio, Señor, del amor tan grande que tú tienes para nosotros y que nosotros podamos con nuestras acciones que todos vean que somos hijos tuyos, porque tomamos decisiones diferentes a lo que el mundo está tomando, Señor. Porque queremos nosotros, pues, honrarte, Señor, ser hijos fieles tuyos, ser agradables a ti y sobre todo, Señor, que nuestra vida valga la pena para ti. Que cada día que nosotros tengamos podamos sentirnos
pues productivos, porque sabemos que tú eres el que nos guías. Y cuando no nos sentimos así, Señor, te pido que nos recuerdes tu palabra, que nos hagas ver donde nosotros no estamos viendo y que nuestro carácter siga siendo moldeado hasta el día que te veamos cara a cara. Te doy gracias por todas las personas que están conectadas, Señor. Esta noche danos descanso, renueva nuestras fuerzas, ayúdanos a ser papás responsables en esta herencia tan maravillosa que tú nos has dado a todos los que ya tenemos el día de hoy, pues hijos prestados, que tú también nos los has prestado para prepararlos en ti, Señor. Te pido por los jóvenes que están escuchando este mensaje, Señor, que tú los sigas fortaleciendo, que les des la palabra adecuada, la actitud adecuada, para que sean de impacto a las personas que están a su alrededor. Porque es notorio cuando un joven toma decisiones que son diferentes a las que las masas toman, y a muchos o a pocos, o aunque sea tal vez a uno, no lo sabemos, llaman la atención y voltean a verlos. ¿Tú por qué decides eso? ¿Tú por qué eres así? ¿Tú por qué piensas esto? Dales la palabra adecuada, Señor. Llénalos con tu Espíritu Santo, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues querida familia, que tengan una muy bonita noche. Pues chicos, que tengan una muy bonita noche, que cenen muy rico, que mañana se levanten con mucha energía y primero Dios, nos estamos viendo. Que Dios los bendiga. Bueno, ahora sí ya encontré la salida. Que Dios los bendiga, coman frutas y verduras. Nos estamos